Es una bendición realmente estar una vez más en la casa del Señor, ¿verdad? Y bueno, hoy en la noche la camisa es casualidad, no tiene nada que ver con que esté jugando a esta hora un equipo que usa este color ni nada por el estilo. No les voy a decir cuánto van, porque yo tampoco lo quise ver para poder concentrarnos en lo que estamos, ¿verdad? Entonces, pero es mera casualidad. Metí la mano en el closet, saqué y esta fue la primera que salió. Vamos a continuar hoy con nuestras series de doctrina, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nuestra idea como Calvaricela es que usted pueda conocer, déjeme poner el cronómetro porque si no me pueden dar las 10 de la noche acá. Entonces, la idea es que usted pueda conocer qué es lo que nosotros creemos sobre diferentes temas. La primera entrega de esta serie vimos qué es doctrina, qué es la doctrina bíblica y por qué es importante estudiar la sana doctrina. Después vimos lo que creemos con respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? Las escrituras. Y en la serie anterior vimos todo sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué hizo el Señor para que nosotros hoy podamos tener salvación? Y a partir de hoy y 2 estudios más en el mes de junio, vamos a estar estudiando la doctrina de la iglesia o eclesiología. Pero antes de continuar, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor. Pedimos que tú uses este tiempo para ministrar nuestro corazón, Señor, y que podamos descubrir verdades en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pido que seas tú guiando, dirigiendo, Señor, y que me uses en esta noche para transmitir tu mensaje de una manera clara, sencilla y comprensible, Padre. Gracias por la oportunidad de estar acá y de poder compartir con esta congregación. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, existen muchas perspectivas sobre la iglesia, ¿verdad? Y existen también muchas iglesias diferentes. Aún dentro del cristianismo hay iglesias donde usted no se puede parar aquí si no tiene corbata, saco, lo que sea, aunque no le combine, pero tiene que tener saco y corbata. Hay iglesias que son un poquito más relajadas, hay iglesias que no usan instrumentos musicales, hay otras que sí. Hay iglesias que remolinean, esta no, pero la idea, o más bien pareciera que cada grupo tiene una opinión distinta con respecto a cuál es la iglesia y cuál es la iglesia verdadera. ¿Verdad? Inclusive hay grupos que dicen, no, nosotros somos la iglesia verdadera y podemos rastrear nuestra línea hasta Jesús, ¿verdad? Y si usted no es miembro de esta iglesia o parte de esta iglesia, usted no es salvo. Bueno. ¿Qué es realmente la iglesia? Algo que debemos tener claro es que la iglesia es importante para Jesús. Jesús amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo y voluntariamente por ella, como dice Efesios 5:25. Entonces, la iglesia, si sabemos que es importante para Jesús, debería ser importante para nosotros también. Por otro lado, si nosotros tenemos una relación personal con Cristo, adivine qué, usted es la iglesia. Usted es parte de esa iglesia. La iglesia no es un edificio, ¿verdad? Que casi siempre lo asociamos a un edificio. Yo a veces les digo a mis hijas, vamos a la iglesia, y ellas me dicen, no papá, vamos para el hotel, porque la iglesia no es el lugar. Y yo, bueno, ahí sí tienen razón, ¿verdad? La iglesia no es un edificio, no es tampoco una organización o una estructura. La iglesia somos los creyentes en Jesús. Pero hay personas que dicen, yo todo bien con Dios, yo creo en Jesús, yo tengo una relación personal con Él y yo, calidad, pero yo no quiero nada que ver con la iglesia. Yo odio la iglesia. Yo no soporto la iglesia. Ese es un invento humano. Bueno, la persona que piensa así
es porque realmente no entiende verdaderamente qué es la iglesia ni cuál es su propósito. Para esta miniserie sobre la iglesia, lo que vamos a tratar de hacer es responder una serie de 11 preguntas. ¿Verdad? No las vamos a responder todas en una noche, pero vamos a irlo dividiendo en 3 partes y las preguntas que vamos a estar respondiendo son: primero, ¿qué es la iglesia? Número 2, ¿por qué estudiar sobre la iglesia? Número 3, ¿cuál es el origen de la iglesia? Y aquí van a estar las preguntas en la pantalla por si usted las quiere escribir. Número 4, ¿suplanta la iglesia a la nación de Israel o no? Que es un tema muy actual para hoy en día. 5, ¿cómo ha sido la historia de la iglesia? 6, ¿con qué se compara la iglesia en el Nuevo Testamento? Vamos a ver diferentes cosas con las que se nos compara. 7, ¿qué es la iglesia universal y qué es la iglesia local? 8, ¿cuál es el gobierno de la iglesia? Vamos a ver también cuál es la función de la iglesia. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia con respecto al gobierno local y a los problemas sociales? Y por último, vamos a ver cuál es el futuro de la iglesia. Lo primero o la primera pregunta es: ¿qué es la iglesia? Y sobre esta primera pregunta puede haber una pluralidad de respuestas, porque dependiendo a quién usted le pregunte van a tener conceptos distintos. Como decíamos, para unos la iglesia es un edificio, para otros es una organización, pero ¿qué dice la Biblia que es la iglesia? Ahora, me puse a buscar el significado de la palabra iglesia en el diccionario, y el diccionario de la Real Academia Española dice, o más bien nos da 10 descripciones distintas para la palabra iglesia, o 10 definiciones para la palabra iglesia, y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, dice que una iglesia es una congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Dice también que es el conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Entonces puedes tener la iglesia latina, la iglesia griega, la iglesia romana. Otra definición es que es un conjunto de súbditos de una iglesia. Dice que es cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia. Entonces, por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista y así sucesivamente. Y otra definición es que es un templo cristiano, ¿verdad? Es un lugar. Ahora, las otras 5 que nos da todavía son un poquito más complicadas. Pero ni estas que les leí, ni las 5 que no les leí, se parecen a lo que dice la Biblia con respecto a qué es la iglesia. De hecho, distan mucho de lo que significa el término iglesia en el griego original. Iglesia viene del griego eclesia. Y esta es una palabra compuesta por 2 palabras. Por un lado tenemos la palabra ek, que significa fuera de, y por otro lado tenemos klesis o kaleo, que significa un llamado o llamar. Entonces, en su sentido más literal, es un llamado fuera de algo, ¿verdad? Y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Este término eclesia se usaba en el griego para referirse a una asamblea o a un grupo de ciudadanos. Entonces vean que la palabra se usa antes de Jesús, ¿verdad? Pero ellos no lo usaban en un sentido espiritual, sino un grupo de ciudadanos que se reunían para discutir sobre temas del Estado principalmente. Ahora, llama poderosamente la atención, por lo menos a mí, que Jesús escogiera el término eclesia para aquello que él iba a levantar y que él iba a ganar o a comprar. Como cristianos, como iglesia, somos llamados fuera del mundo. Es decir, tenemos que conducirnos de una manera diferente a lo que el mundo está acostumbrado. Hoy en día, no sé qué tan cerca estamos de más bien parecernos más al mundo o la iglesia en general de lo que debería, pero
en su esencia deberíamos ser completamente distintos, opuestos a lo que el mundo hace. Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia? Y la iglesia la conformamos nosotros, los que hemos creído en Jesús. Si hemos tomado una decisión por Él, nosotros somos esa iglesia. La iglesia es además baluarte de la verdad. Veamos primera de Timoteo 3, 14 y 15. De hecho, vamos a andar por varios versículos hoy en la noche. Y dice primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice algunas cosas interesantes a Timoteo acá con respecto a la iglesia. Vamos a ver 3. Primero le dice que hay una manera adecuada de conducirse o comportarse en la iglesia. ¿Cuál? Bueno, lea primera de Timoteo del 1 al 3:13. Todo lo que ya le dijo es la manera adecuada de comportarnos. No se las voy a decir para que ustedes puedan ir y leerlo. Lo segundo que le dice es que la iglesia es propiedad del Dios viviente. Y esto es importante porque si es su iglesia, entonces él y no ningún hombre es quien marca las pautas de lo que la iglesia debe o no debe hacer. No es el hombre el que va a llegar de repente y va a decir, ahora esto sí es aceptable en la iglesia porque somos una iglesia moderna, o somos una iglesia inclusiva, o somos una iglesia progresiva, o lo que usted quiera. No, es Dios. Y si vamos a decir algo, tiene que salir de la palabra de Dios. Y por último, le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, que a veces uno lee estos versículos y es como, sí, columna y baluarte de la verdad, y sigo al siguiente, ¿verdad? Y no sé ni qué es una columna. Cuando me duele sí sé lo que es la columna, pero a veces es como, y después de los 40 duele un montón más cada día, pero eso es otra cosa, porque no importa cuántos años tenga. Ahora, esta imagen de columna y baluarte es una imagen hermosa, pero nos arroja mucha luz sobre lo que es la iglesia. Una columna es una estructura vertical, ¿verdad? Del piso hacia arriba, pero lo que me llama mucho la atención es que soporta fuerzas de compresión y flexión en una edificación. De hecho es curioso, pero hay lugares de Estados Unidos que yo pasaba y estaban construyendo una casa y arman las paredes en el piso con reglas y después con cuerdas las jalan, las levantan y después empiezan a rellenar con lo que sea y le ponen un revestimiento bonito y en cuestión de un mes usted tiene la casa levantada. Y esa casa no tiene una sola columna. ¿Sabe por qué? Porque no tiembla. Entonces, como no tiembla, no ocupan poner columnas en algunos lugares. Pero en un país como este, si usted construye una casa sin columnas, se le va a caer. Porque esas columnas, cuando la casa empieza a moverse, por la razón que sea, esas fuerzas de compresión y de flexión son las columnas las que la soportan, pero no solamente la soportan, también distribuyen esas cargas a los cimientos, al fundamento, a la base. Se dice también que por la importancia que tienen las columnas, su construcción es de especial cuidado. ¿Verdad? No es, sí, choremos una columna, no, tienen que poner todo el esmero y el detalle en asegurarse que esa columna quede bien. Entonces, esto me encantó porque de alguna forma la iglesia tiene que servir como ese soporte para los creyentes que están o que estamos cargados, presionados, tal vez sintiendo todo el peso a punto de quebrarnos. Y lo interesante es que no solamente la iglesia tiene que tratar de resolver el problema en sus propias fuerzas, sino que lleva esa presión al cimiento de la iglesia, que es Cristo. Entonces, solamente Él puede
encontrar la verdadera solución a los problemas y la libertad que cada uno de nosotros está necesitando. Por otro lado, nos dice también que es un baluarte. Y un baluarte es eso que vemos ahí. De hecho, yo pensaba que era un escudo, un estandarte, una cosa así. Y no, resulta que es eso que está ahí. Dice que es un reducto fortificado que se proyecta hacia el exterior. Y vean qué interesante, tiene como algunas inclinaciones, lo que hace que sea difícil escalar por esa pared. Dice que generalmente en las esquinas de los muros, que servían como cortina, o como punto fuerte de la defensa contra el asalto de las tropas enemigas. Y de hecho, si ustedes ven la foto, el baluarte o la esquina pareciera ser de un material diferente al del resto del muro, lo que hacía más difícil que por ahí trataran de atacarlo o debilitarlo. Entonces vemos que la iglesia no solamente es columna, sino que además es protección. Es algo que debe sobresalir, pero no para gloria de ella misma, sino como dice Pablo en este versículo, para dar a conocer la verdad. Y Spurgeon escribe lo siguiente sobre este versículo. Dice, cuando la iglesia se mantiene firme y valiente y predica la palabra, ella es columna de la verdad. Cuando está escondida en las catacumbas romanas y no puede proclamar el nombre del Salvador del mundo, aún ahí vive la verdad en lo más profundo de los corazones de los creyentes y ellos entonces son el baluarte de la verdad. Esa protección, ese resguardo de la verdad. Entonces podemos decir que la iglesia es un grupo de personas llamados para vivir de manera diferente con respecto al mundo, proclamando y resguardando la verdad. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa realidad hoy en día? Lamentablemente, creo que la respuesta es evidente, porque la iglesia en general ha ido moldeándose más al mundo y creo que está mucho más mundanalizada de lo que nosotros mismos queremos aceptar. Ahora, lo interesante de esto es que si queremos que eso no nos afecte a nosotros o que en nuestra iglesia no pase, el cambio empieza en uno. La decisión empieza en mí. No puedo esperar a que los líderes, los ancianos, el pastor o los pastores digan, vamos a hacer una iglesia diferente. No, empieza en cada uno de nosotros. Y a la medida en que cada uno de nosotros, o más bien en la manera en que cada uno de nosotros se vaya pareciendo más a esto, la iglesia se va a ir pareciendo más a esto. La segunda pregunta dice, ¿por qué estudiar eclesiología? Y ahora que establecimos la base de qué es la iglesia, algo que probablemente ustedes ya sabían, vamos a ver esta segunda pregunta. El estudio de la doctrina de la iglesia, en un término técnico, se denomina eclesiología, ¿verdad? Pero si agarramos qué significa eso, es simplemente la doctrina de la iglesia o el estudio de la iglesia. ¿Por qué es importante estudiar sobre la iglesia? En primer lugar, porque está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y si Él la puso aquí, es porque para Él es importante y porque Él quiere que la conozcamos. No podemos olvidarnos de lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Le dice, toda la escritura, incluido lo que habla sobre la iglesia, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si nos agarramos de ese versículo, para nosotros como creyentes es útil aprender sobre la iglesia. Es instrucción para cada uno de nosotros y además Dios va a usar lo que aprendamos sobre la iglesia para prepararnos completamente para toda buena obra. La segunda razón es que la iglesia es la obra de Dios en la tierra en la actualidad.
es con quienes Dios está trabajando. Veamos lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios en este momento aún continúa edificando su iglesia. Su trabajo hoy en día es con la iglesia y a través de la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también cuando estamos ministrando o sirviendo fuera de una iglesia local en nuestro propio ministerio al que el Señor nos llamó. Porque si Dios a usted lo llamó a un ministerio, ese ministerio tiene que nacer de una iglesia local. Si no, es un ministerio que está ahí huérfano. No va a tener el respaldo de nadie, espiritualmente hablando. Además, vean que los dones son para ser usados para este propósito. ¿Cuál? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si soy parte de una iglesia y sé que Dios está trabajando en esa iglesia, mi responsabilidad es conocer todo lo que esté a mi alcance sobre la iglesia. Porque de lo contrario, ¿cómo puedo ser parte de algo que no conozco? ¿Verdad? Nuestro pastor puede ser muy chileno, pero eso a mí no me hace chileno. Porque lo que sé de Chile es lo que le he escuchado a él y los completos. Pero eso a mí no me hace chileno. ¿Por qué? Porque no conozco Chile, nunca he estado ahí, aunque esté cerca de alguien que sí es de ahí. Y a veces con la iglesia es igual, ¿verdad? Ah, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando y me creo parte de, pero si no estoy poniendo mis dones al servicio de esa iglesia, no puedo realmente decir que pertenezco a esa iglesia. En tercer lugar, otra razón por lo que es importante estudiar sobre la iglesia es porque Jesús se identificó con la iglesia hasta el punto de morir por ella, ¿verdad? Yo hoy casualmente me identifiqué con un color, pero yo no voy a ir a morir por este color. Jamás, o sea, no vale la pena, ¿verdad? Y así nos sucede a la mayoría de nosotros. Sí, nos podemos identificar mucho por algo, pero ¿estaríamos dispuestos a morir por eso? Probablemente no. Pero Jesús sí. Él murió por nosotros. En Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro que Él va a edificar su iglesia. En el camino de Damasco, todavía no. Ahora vamos a ver más ese. En el camino de Damasco, en Hechos 9, 1 al 15, vean la pregunta que Jesús le hace a Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Verdad? Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? No estaba persiguiendo físicamente a Jesús porque Jesús ya había subido al cielo. Pero él estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, para Jesús, la persecución que Saulo hacía contra su iglesia era contra él mismo. Jesús no tuvo ningún problema en identificarse con su iglesia. ¿Por qué lo tendríamos nosotros? ¿Por qué voy a tener yo un problema en decir, sí, yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia, yo amo a la iglesia? Pero vean que él no solamente se identifica, sino que, como les decía, él muere por ella. En Efesios 5, 25 dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Hechos 20, 28 habla de que Jesús compró u obtuvo la iglesia con su propia sangre. Entonces él no tuvo problema en identificarse con la iglesia, morir por la iglesia. ¿Por qué no vamos a estudiar nosotros sobre ella? Para así conocer aquello que para Cristo es tan valioso, es precioso, ¿verdad? Así que cuando usted se levante en la mañana, se ve al espejo y diga, uy, no me gusta cómo me veo, es que estoy feito conforme pasa el tiempo y ya se van viendo las pancitas y demás, recuerde, pero para Cristo soy precioso.
pertenezco a su iglesia. Y eso debería hacernos salir con un poquito más de confianza, ¿verdad? Ahora, si usted ya tiene más confianza a la cuenta, más bien recuerde que no valemos nada si no es por Cristo. Entonces, mantenga el balance ahí. Ahora, sabiendo estas tres razones, que la iglesia está en la Biblia, que entonces es importante, que es la obra actual de Dios en la tierra y que Jesús se identificó con ella hasta el punto de entregar su vida, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Y sobre este punto puede que algunos tengan alguna confusión. ¿Comenzó la iglesia antes de Jesús? ¿Comenzó durante el ministerio de Jesús? ¿Comenzó después de Jesús? ¿Fue Pedro? ¿Fue Pedro el primer papa? ¿Fue Pedro el que comenzó la iglesia? ¿Fue en el libro de Hechos? ¿Fue antes del Nuevo Testamento? ¿Cuándo empezó la iglesia? Pero para aclarar estas dudas, porque depende de la posición que usted tenga con respecto a algunas cosas que vamos a ver hoy y en las lecciones siguientes, el origen de la iglesia usted necesita moverlo para que calce con lo que usted crea, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que ir a la Biblia. Ahora sí, vamos a Mateo 16, 18. Y este es Jesús hablándole a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora notemos que Jesús habla de la iglesia como algo que todavía no ha ocurrido. Porque Él dice, edificaré. Si la iglesia ya hubiera existido, Él hubiera dicho, ¿qué? Edifiqué, ¿verdad? O si la estuviera edificando en ese momento, hubiera dicho, estoy edificando mi iglesia. Pero vean que Él dice, edificaré, algo futuro, algo que todavía no ha sucedido. Ahora, si la iglesia empezó en este momento, ¿por qué Jesús va a hablar de ella como algo que todavía no ha pasado? Sí tenemos que tener claro que la iglesia existió siempre en la mente de Dios, desde la eternidad, ¿verdad? Así como Él sabía que hoy usted iba a estar sentado aquí, escuchándome, aunque usted no sabía que me iba a estar escuchando. Entonces le tocó encontrarse con la sorpresa, pero Jesús sí sabía, el Señor sí sabía. Ahora, físicamente, cuando Jesús habla esto, por el versículo vemos que la iglesia todavía no existía. La primera referencia a lo que podría ser la iglesia la tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 15. Después de que Jesús asciende al cielo, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, entre la resurrección, esto no fue lo que dijo Pedro, pero entre la resurrección y este momento de Hechos 1:15, vemos a Jesús pasando tiempo principalmente con los 11 discípulos que habían quedado. Inclusive en Juan 21, 15 al 17, vemos a Jesús dando instrucciones a Pedro sobre qué hacer con sus ovejas. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, si nos devolvemos, dicen que cada
Apagonazo es, no les voy a decir qué es. Él había dicho en Mateo 16:18 que él iba a edificar su iglesia. Y aquí en Juan 21 le da instrucciones a Pedro de cómo cuidar y liderar esa iglesia. Pero es hasta Hechos 1:15 que se nos menciona al grupo de creyentes, además de los discípulos. Otra cosa que aquí es interesante es que vean que esta iglesia que Jesús deja establecida no era una mega iglesia, eran 120. Para muchos, hoy en día, ese ministerio en términos de números sería un fracaso. Piénselo, 3 años. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer un montón de cosas y quedaron 120, ¿verdad? Ahora, muchos pastores les pasa que llegan, tienen un montón de gente, el Señor los mueve a otro lado y la iglesia se cae. Pero aquí lo importante no son los números. Aquí lo que vemos es que para Dios lo que importaba era el corazón de la gente, era el corazón de las personas. Y vemos otro principio que se sigue repitiendo hoy en día. ¿Cuánta gente siguió a Jesús durante esos 3 años y medio? Miles, miles. Y la gente iba y andaba y lo seguían, pero al final se quedan como 120 nada más. ¿Por qué? Porque mucha gente aún hoy viene a Jesús por los beneficios o por lo que pueda recibir, no porque realmente quieran seguirlo o comprometerse con él. Eso era una realidad en tiempos de Jesús y eso es una realidad hoy en día. Pero algo que me llama un montón la atención de esto es que Jesús sabía eso. Cuando él estaba ahí ministrando a cada una de esas personas, él sabía quiénes se iban a quedar y quiénes iban a desertar. Él sabía quiénes estaban ahí porque lo amaban y quiénes estaban ahí por lo que podían recibir de él. Y aún así, Jesús sirvió a la gente con gozo. Entonces, si estamos sirviendo en una iglesia, tenemos que servir a todos igual. Se vean muy espirituales o no, estén muy involucrados en la iglesia o no, les veamos nosotros, que no sabemos el futuro, pero a veces decimos, si yo no le veo futuro, entonces no voy a invertir ahí. Si estamos sirviendo, tenemos que servir por igual, porque de por sí el ejemplo que seguimos es el de Jesús. Ahora, este grupo continúa reuniéndose y en Hechos 2, en el día de Pentecostés, vemos que se añaden como 3,000 personas luego del mensaje de Pedro. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Su enfoque estaba ¿en qué? En conocer a Dios, en apoyarse unos a otros. Y más adelante en este mismo capítulo nos dice que tenían todas las cosas en común. Y entendían que la necesidad de uno era la necesidad de todos, hasta el punto de vender sus propiedades, sus bienes y repartirlo según la necesidad de cada uno. Y sobre esto vamos a hablar más en las próximas entregas, pero si usted está aquí, usted tiene que sentirse bendecido y agradecido de estar en una iglesia como esta, porque esta es una iglesia que practica esto, que practica ayudar, que practica el dar, que practica estar ahí con la gente cuando más lo está necesitando, en formas totalmente diferentes, a veces con un mensaje, a veces llevando cosas, lo que sea, pero están ahí, estamos ahí. Y tal vez usted dice, sí, eso es lo que la iglesia debería hacer. Sí, bíblicamente sí, pero lamentablemente esto en muchas iglesias no pasa. Hoy en muchas iglesias no pasa. Hay gente que dice, es que a mí me encanta esa iglesia grande porque ahí nadie se conoce, entonces todo el mundo entra y se va. Llega, escucha, recibe la palabra, alaba, canta y se va. Pero gracias a Dios estamos en una iglesia que trata de apegarse a eso y eso es algo que debemos valorar y debemos atesorar.
Pero como les digo, vamos a estudiar más sobre eso cuando veamos la función de la iglesia o el trabajo de la iglesia. Ahora, vamos a la última pregunta que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Creo que sí nos va a alcanzar. Pero igual no es como que tengan que ir corriendo a cenar o a levantarse temprano mañana, entonces no importa lo que duremos. ¿Suplanta la iglesia a Israel? Otro tema con respecto al que tenemos que tener claridad es este, y es lo último que vamos a ver en esta primera parte. ¿Suplanta la iglesia a Israel? ¿Sí o no? Existen dos posiciones dentro del cristianismo con respecto a este tema. Una dice que Israel ya no es el pueblo de Dios, sino que ahora ese lugar lo ocupa la iglesia. Que Dios desechó a Israel, ya Dios no trabaja con Israel, sino que ahora todo lo que era de Israel lo hace con la iglesia. Y la otra posición dice que Israel, como nación, sigue siendo el pueblo de Dios, pero que la iglesia también es el pueblo de Dios y que Dios trabaja con cada uno de ellos por separado. Ahora es importante aclarar algo aquí. Lo que una persona o lo que usted decida creer sobre este punto no es algo que sea determinante para su salvación. Usted no va a ser ni más ni menos salvo porque crea una cosa o la otra con respecto a Israel. Pero lo que usted crea con respecto a este punto sí va a cambiar su manera de comprender los últimos tiempos. Va a cambiar su manera de entender dónde va a estar la iglesia cuando todo lo que dice Apocalipsis y la segunda parte de Daniel y algunas otras partes de los profetas suceda. Es más, va a cambiar su entendimiento de lo que está sucediendo hoy en día en Medio Oriente. Este es uno de esos temas en los que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y ellos tienen derecho a estar equivocados, ¿verdad? No pasa nada, porque no afecta a mi salvación, no es una de esas doctrinas fundamentales de salvación. Pero sí es importante que entendamos la realidad sobre esto, o la verdad sobre esto. Por un lado, quienes dicen que la iglesia es el nuevo Israel y que la nación de Israel ya no juega ningún papel en el plan de Dios, usan versículos, no los vamos a ver, pero solamente los voy a mencionar si usted después los quiere leer, como Gálatas 6:16, Romanos 2:29, Filipenses 3:3, entre otros. Ahora, si usted agarra esos versículos y los lee solos, usted podría decir, mira, sí, tienen razón. Pero si usted los lee en su contexto, usted se va a dar cuenta que Pablo le estaba hablando ya fuera a aquellos que creían o estaba hablando de aquellos que creían que por ser judíos automáticamente iban a heredar el reino de Dios. Y sabemos que esto no es posible. No por el hecho de ser judío o haber nacido en Israel, una persona va a heredar el reino de Dios, porque sabemos que para ser hechos hijos de Dios tenemos que recibir a Jesús, creer en su nombre. Y Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el mismo Antiguo Testamento nos da ejemplos clarísimos de que no por ser israelitas iban al cielo, o que ya tenían asegurada la eternidad, como por ejemplo Acán, Josué capítulo 7, cómo él peca contra Dios, desobedece a Dios y termina muriendo apedreado, o Coré en Números 16, cuando se rebela contra Moisés y la tierra se abre y se lo traga a él y a los que se rebelaron, pero eran judíos, ¿verdad? O la serpiente de bronce en Números 21. El pueblo murmura, se queja, Dios manda serpientes y dice que murió mucho pueblo. Entonces, no por ser judíos van al cielo. Para los que creen que la iglesia suplanta a Israel, todas las promesas hechas por Dios a Israel en el Antiguo Testamento se trasladan a la iglesia.
Pero vemos que en el Nuevo Testamento, Dios nunca le promete a la iglesia un reino terrenal. Nunca. Porque ya me imagino a todos los pastores peleando cuál va a ser el rey, ¿verdad? O cuál va a ser los de los 12 tronos ahí que van a estar a la par de Jesús. Porque ellos dirían, no, el rey es Jesús, pero un trono es mío. ¿Cuál columna va a estar o cuál columna va a llevar su nombre y demás, ¿verdad? Tampoco Dios le promete a la iglesia que se va a establecer en la tierra prometida. O sea, no vemos un solo versículo donde diga, y en los últimos tiempos toda la iglesia va a tener que emigrar hacia Medio Oriente. No está. Ahora, también hay profecías que no se han cumplido. Por ejemplo, Ezequiel 38 y 39. Que se esté preparando todo, ¿verdad? Es otra cosa. Pero que ya se haya cumplido, todavía no. O cosas que vemos en el Apocalipsis. Por ejemplo, los 2 testigos. Eso va a pasar en Jerusalén. Si fuera la iglesia tendría que estar allá. O cuando a la mitad de la tribulación se detengan los sacrificios. ¿Cuándo la iglesia cristiana ha tenido que hacer un solo sacrificio? Hacemos asados, eso es diferente, pero sacrificios no. Y si un sacrificio hoy se detiene o no se detiene, a nosotros no nos afecta en nada nuestro culto. O por ejemplo los 144,000 sellados, donde dice claramente que son 12,000 de cada tribu. Yo no sé de cuál tribu vengo, me llamo José, pero no vengo de esa tribu. Entonces vemos que hay muchas cosas que todavía no se han cumplido que la iglesia no puede cumplir. La clave para entender si la iglesia suplanta a Israel o no, tiene como base un entendimiento correcto de Romanos capítulos 9 al 12. Y vamos a ir allá porque vamos a estar viendo todos los versículos, digo varios versículos. En este pasaje, Pablo habla de algunas secciones, la elección de Israel, la justificación por fe, el remanente de Israel, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Y vamos a ver algunos versículos clave. Primero, en Romanos 9, del 1 al 5, Pablo lo que va a hacer es establecer el contexto en el que va a hablar. Y es sabido que no podemos estudiar un versículo fuera de su contexto. Aquí lo primero que Pablo dice es que tiene una gran tristeza y continuo dolor en su corazón por sus hermanos, por los israelitas, porque dice que de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Ahí sabemos que no está hablando de la iglesia, porque Cristo no vino de la iglesia viene de Cristo. Entonces vemos que Pablo empieza el capítulo 9 hablando del Israel del Antiguo Testamento, de la nación de Israel. En la segunda parte del capítulo 9, en los versículos 6 al 8, Pablo establece que no por ser descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo acá? La primera parte de lo que él dice, que no todos por ser descendientes de Abraham son israelitas, es muy fácil, o que son todos hijos, es muy fácil de entender, porque los hijos de Ismael, los hijos que Abraham tuvo con Cetura, o los hijos de Ismael, que era de Esaú, que era nieto de Abraham, no son israelitas. Entonces esa parte es muy fácil de entender. La otra es un poquito más complicada, ¿verdad? Donde dice, no por ser de Israel son israelitas. Pablo aquí lo que está queriendo decir es que no porque ellos sean israelitas, automáticamente son hijos de Dios. Y aquí sí los llama Israel en referencia a ese remanente que Dios va a guardar para sí, que de todos modos el Antiguo Testamento también habla de eso. Y al final del capítulo 9, Pablo introduce la idea de los gentiles que llegan a la salvación en los versículos 24 al 32. Ahora, si este mensaje terminara acá, uno podría decir, ok, sí, los gentiles creyentes vienen a tomar el lugar de Israel. Pero vean cómo empieza Pablo el capítulo 10. Le damos los versículos 1 y 2. Hermanos,
ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos, si la iglesia es el nuevo Israel, ¿por qué va a anhelar Pablo la salvación de la iglesia de Israel? Si de todos modos la iglesia está conformada por creyentes. Entonces no tendría ningún sentido. Eso sería como el discurso de un político, ¿verdad? Dijo por decir algo. No, aquí Pablo está hablando de otra cosa. Notemos también que él dice, yo les doy testimonio. ¿A quiénes le está hablando Pablo? A los creyentes en Roma, a la iglesia en Roma. Entonces él les dice, yo les doy testimonio a ustedes, iglesia, de que ellos, israelitas, tienen celo de Dios. Con un fundamento incorrecto, pero celo al fin. Entonces, de nuevo, si en el Nuevo Testamento la iglesia es Israel, ¿por qué Pablo le va a hablar a este nuevo Israel en tercera persona? ¿Verdad? Es como que yo le mande un mensaje a mi esposa y le diga, es que Liz va a preparar el almuerzo y se lo estoy mandando a ella, ¿verdad? No tengo hambre, pero se lo estoy mandando a ella. Yo no le hablo a alguien que tengo al frente en tercera persona sobre ello mismo. Bueno, Pablo tampoco lo iba a hacer. Ahora, la culminación, el resto del capítulo 10, Pablo explica la salvación por fe y al final del versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Por qué provocaría Dios a Israel a celo con otro pueblo si tenía la intención de reemplazarlo? ¿Qué querría lograr el Señor con esta provocación si su intención era dejar de trabajar con la nación de Israel? Hubiera sido mucho más fácil simplemente decir, ustedes nomás, agarro a este pueblo y sigo. Pero dice, los voy a provocar a celo, los voy a provocar a ira. ¿Con cuál objetivo? La culminación de este tema la encontramos en Romanos capítulo 11. Y leamos los versículos del 1 al 5. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pensemos. ¿Desecharía Dios a la iglesia por la cual dio su sangre? ¿Verdad? A su novia. Un novio desecha a su novia y no vuelve a ver a esa novia. Entonces, ¿cómo iba Dios a desechar al pueblo que le costó tanto? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y así también, aún en este tiempo, este es Pablo hablando de nuevo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, notemos que en el versículo 1, Pablo hace esa referencia a su pueblo y él pregunta, ¿verdad? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo da la respuesta y dice, no, jamás, en ninguna manera. Él deja claro que Dios no ha desechado a Israel. Ahora, si no lo había desechado en tiempos de Pablo, no lo ha desechado hoy tampoco, porque sigue habiendo un remanente de judíos ahí. En el versículo 7 dice que ese remanente alcanzó la salvación y que los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿qué va a suceder o qué sucede con esos que fueron endurecidos? Lo vamos a ver más adelante.
Pero otro versículo interesante aquí es el 12. Romanos 11:12 dice, y si su transgresión, aquí está hablando de Israel, es la riqueza del mundo y su defección, su error, la riqueza de los gentiles, y vean la pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? En los versículos antes del 12, Pablo viene hablando de cómo Israel, no la iglesia, rechaza a Jesús y que por ese rechazo se abre la oportunidad de evangelio o de la salvación para los gentiles. Entonces él dice, si eso es riqueza para ustedes, ¿cuánto más la plena restauración de Israel? Ahora, en el versículo 12, perdón, eso ya lo dije, esto podría referirse a Israel, ¿no? Porque vemos claramente en este versículo tanto a la iglesia, los gentiles que alcanzaron la salvación, como a la nación de Israel. Y viene, como les decía, hablando de esa transgresión de los judíos que abrió la puerta a los gentiles. No viene hablando de ninguna transgresión por parte de la iglesia. Entonces vemos que casi 2 capítulos y medio después de que Pablo empieza a hablar de esto, él sigue haciendo esa distinción entre Israel y la iglesia. Después viene, que no la vamos a ver hoy, pero viene toda la analogía de las ramas naturales que son desgajadas, las ramas del olivo silvestre que son injertadas. Eso está en los versículos 16 al 24. Y finaliza esa sección con esta pregunta: ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y un comentarista lo explica de esta manera: el olivo es el pueblo de Dios. Las ramas naturales son los judíos y las ramas injertadas del olivo silvestre son los gentiles. Entonces vemos claramente cómo Dios conforma a un pueblo de los dos grupos, pero sigue trabajando con los dos grupos. Para terminar, y también da la idea de que van a volver a ser injertados. Y terminemos con los versículos 25 al 31. Dice, porque no quiero, Romanos 11, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Los israelitas son enemigos del evangelio por causa de nosotros, de la iglesia. Pero en cuanto a la elección, son amados. ¿Quiénes? Israel, por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, vean lo que dice el 31, así también estos, Israel, ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces vean qué clarito cómo se hace la distinción entre los dos grupos. Pablo comienza esta sección y él quiere que conozcamos y que conozcamos bien este misterio con una advertencia para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. O sea que básicamente les está diciendo, papitos, no anden sacando pecho diciendo, yo tomé su lugar. No. O sea, Pablo dice, suave, ubicaditos, cada uno donde tiene que estar, porque, y les dice todo lo que viene ahí. ¿De cuál misterio habla Pablo? Este que dice acá,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora, aquí no está hablando de Israel espiritual, que Pablo habla en Gálatas 3:7 y en Romanos 9, porque sí, ciertamente, también el Nuevo Testamento habla de un Israel espiritual. ¿Quiénes? La iglesia, ¿verdad? Pero no es que suplanta al Israel, porque si no toda esta sección sería un enredo, porque sería como, suave, entonces dice que los israelitas, nosotros estamos endurecidos por causa de nosotros mismos y que ellos están en desobediencia por mí, y que soy enemigo, pero a la vez soy escogido, ¿verdad? No, o sea, no tendría ningún sentido. El Israel espiritual no está endurecido. El Israel espiritual está vivo, vibrante y llevando el evangelio de Cristo a las naciones. Porque eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Pero aquí nos habla de un Israel que sí está endurecido. ¿Cuál? La nación de Israel. Ahora, si hoy para Dios la nación de Israel fuera exactamente igual a cualquier otro país, que es lo que dice el otro grupo, ¿por qué no dice ahí los ticos? O póngale la nacionalidad que quiera. ¿Por qué va Dios a escoger a un país en específico para esto? Ahora, ese endurecimiento no es para siempre, tiene un límite de tiempo. Y en este mismo versículo nos da la respuesta. Dice, hasta que haya entrado la plenitud, o sea, todos los gentiles que han de ser salvos. Una vez que se convierta el último de los gentiles, que se va a convertir, el Señor va a regresar, va a tomar a su iglesia, pero eso queda para otro estudio, y va a comenzar a trabajar con Israel. Así que si usted quiere irse de aquí rápido, ¿sabe qué debería estar haciendo? Predicando, porque usted no sabe si el último se va a convertir con usted. Pero a veces es como, Señor, ven pronto, y paso todo el día así, ¿verdad? Va a haber un momento donde eso se va a terminar. ¿Qué va a pasar después? Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dios va a quitar el pecado de Israel, de toda la nación, no porque sean judíos, porque eso iría en contra de las enseñanzas de Jesús, pero sí de aquellos que van a ser salvos, de aquellos judíos que van a ser salvos. Vemos también en el versículo 27 que Dios va a hacer un nuevo pacto con esta nación de Israel. Ahora, vean que dice en el 11:27, y este será mi pacto con ellos. De nuevo, futuro. Porque cuando esto pasa, el nuevo pacto con la iglesia ya estaba. Aquí habla de uno que él va a hacer. El versículo 28 es otro que también es muy importante en este tema. Pablo dice que los judíos en este momento son enemigos del evangelio, pero que Israel es elegido por Dios y amado por causa de los padres. Entonces yo no entiendo cómo Dios dice a través de Pablo, ellos son amados porque yo los elegí por la promesa que le hice a sus papás, y vienen personas y dicen, no, Dios ya no tiene nada que ver con ellos, ya Dios los desechó. Es más, los israelitas tienen culpa de todo lo que está pasando en Medio Oriente. Cuando Dios dice, son amados por causa de los padres. Versículo 29 al 31. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. La misma misericordia con la que fuimos alcanzados nosotros es la que Dios va a usar un día para volver a tratar con la nación de Israel. ¿Cuándo? Durante los 7 años de la tribulación.
pero esa es otra miniserie y no les voy a hacer spoiler, entonces solo eso les voy a mencionar. En estos 3 capítulos se han presentado diferentes interpretaciones. Hay gente que dice que es lenguaje figurado, que ¿verdad? Lo tuercen de la manera que quieran, pero vean que si lo estudiamos en su contexto y lo que hicimos fue como una vista muy breve, nos daremos cuenta que definitivamente la iglesia e Israel son organismos distintos. Sí, comparten muchas similitudes, pero Dios tiene un plan para cada uno de ellos y trabaja con cada uno de ellos en épocas distintas. ¿Quiere decir esto que hoy en día los israelitas no se pueden convertir? Sí, sí pueden. Y si se convierten pasan a ser parte de la iglesia. Pero va a llegar el momento cuando Dios va a volver a trabajar específicamente con la nación de Israel. Ahora, en ese tiempo va a haber gentiles que se van a poder salvar. No sé, porque aquí dice que la plenitud de los gentiles iba a entrar, ¿verdad? Entonces tal vez si usted vio las películas estas de Dejados Atrás, de repente hay un montón de gringos ahí, el piloto del avión y otros que llegaron y se convirtieron en la tribulación porque sí habían oído. Bueno, aquí dice que la plenitud de los gentiles se salva en la tribulación. Entonces, pero ahí después se la preguntan al pastor. Ahora, la iglesia tiene que amar a la nación de Israel y entender el papel de esta en el plan de Dios y saber que Dios aún no ha terminado ni ha desechado a su pueblo, según su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hoy, y ya con esto termino, hemos estudiado qué es la iglesia, por qué es importante aprender sobre la iglesia, cuál es el origen de la iglesia y la relación entre la iglesia e Israel. Con esto, la idea es sentar las bases para lo que vamos a estar estudiando en el mes de junio. Pero tratemos de aprender todo lo que podamos sobre la iglesia, porque la iglesia es valiosa para Cristo, al punto de que Él se entregó a sí mismo por ella y la compró con su sangre. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por todas estas verdades que podemos ver en tu palabra. Señor, gracias por lo que tú has hecho o lo que hiciste para que nosotros hoy podamos ser parte de esta iglesia que para ti es valiosa y es preciosa. Señor, gracias porque tú has dejado un plan de cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, todo lo que debemos hacer. Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a tener la determinación para vivir dentro de tu voluntad, sirviendo en la iglesia, poniendo nuestros dones al servicio de la iglesia, entendiendo lo que la iglesia representa para ti. Señor, que la iglesia sea para nosotros tan valiosa y tan amada como lo es para ti. Y que cada uno de nosotros tome la decisión de amarla, de cuidarla y de trabajar por ella. Ponemos el resto de esta semana en tus manos y pedimos que seas tú guiando, dirigiendo todo lo que hagamos y emprendamos en esta semana. En el nombre de Jesús, amén.